Vega, ex asambleísta constituyente. Fernando, muy buenos días. Día 27 del paro nacional, con todas las connotaciones ya bastante informadas y comentadas en este medio de comunicación. Quisiéramos conocer su visión sobre este punto coyuntural, la situación en la que estamos viviendo. Muy buenos días, Gustavo, y a la audiencia de Antena 1. Bueno, haciendo un breve recuento de la historia del paro, recordemos que Cuenca había logrado posicionar eh, en el mes anterior y hasta el 16 de septiembre el tema del agua, ¿no? Logré, yo decía, logramos remontar la, el nudo de la SUAY para interesar a Quito y a todo el Ecuador sobre la problemática de la minería en Quimsacocha, ¿no? Pero parecería que a partir de ahí y tratando de cambiar la conversación, el gobierno pues lanzó el tema de cumpliendo el programa del Fondo Monetario Internacional, pues la elevación del diésel. La elevación del diésel produjo inmediatamente la declaración de la CONAIE del paro y inmediatamente Novoa puso sobre el tapete el tema de la consulta popular, convocando a una asamblea constituyente, ¿no? Bueno, una serie de escenarios vertiginosos en la conversación propuesta por el gobierno que ha generado una gran confusión, una gran inquietud y una gran incertidumbre en todo el país, ¿no? Desde el punto de vista de la acción de la CONAIE, evidentemente las muestras de debilitamiento de la CONAIE en cuanto a fuerza social, ¿no es cierto?, y organización y coordinación, hizo que el paro no tuviera las características digamos, masivas y concentradas de hace en los años anteriores, sino que se propuso, no sé si como muestra de debilidad o como estrategia, un paro que debería ser decidido por las comunidades. Este paro se concentró con fuerza en Cayambe, ¿no? Y que ha mantenido en jaque realmente y ha ocupado el centro de la noticia en el país durante ya más de veintitantos días, ¿no? Eh, el paro no parece terminar del todo, además así se dijo, ¿no? Un paro sin comienzo ni final, o sea, un paro infinito, ¿no? Un paro sin comienzo ni final. Entonces, sí, y en medio de eso creo que yo ya el gobierno y la CONAIE ya no están en el tema del paro y del alza del diésel, sino en el tema de la campaña hacia la consulta popular. Entonces me parece a mí que en este momento ya la preocupación del país va en la línea de la consulta popular y ni siquiera de las preguntas existentes, sino en el tema del llamamiento a una asamblea constituyente. Creo que ese es el tema que en este momento está sobre el tapete y evidentemente este tema genera gran preocupación y lo está haciendo en los sectores más conspicuos, tanto de la derecha, del centro y de la izquierda en el país, ¿no? Que anotan que no es el momento para una asamblea constituyente, que no hay los sujetos políticos para ello, que el peligro de que esa constituyente no sea más que una neurona espejo de lo que ya es la asamblea actual, ya más con el método de Hunt, una polarización enorme entre correísmo y novoísmo, sin cabida para otras voces y otras expresiones de la representación del país, ¿no? Y sobre todo porque ya a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados, pues el gobierno a través de sus voceros, de sus áulicos, de las declaraciones públicas que hacen,
parecería que la voluntad del gobierno es imponer una constitución evidentemente a medida, esta sí a un traje ajustadísimo a la medida del actual gobierno, en la que se imponga por un lado un régimen militarista muy vertical y muy arbitrario, bajo el pretexto y causa de la lucha contra la criminalidad, pero que de hecho ya lo estamos viendo, esa lucha contra la criminalidad fácilmente se desliza y se traslada a una represión y a una especie de control social, ¿no?, sobre sus adversarios políticos o el pueblo descontento. Y por otro lado, la imposición de un modelo, mmm, podemos decir, basado en el empresariado extractivista, que ve en los temas de petróleo y minería las únicas soluciones para salir de la crisis fiscal del país. Y me parece que estamos abocados a este debate. Ahora, el paro, más allá del tema de la consulta popular, de esos elementos que se han vuelto ya como elementos permanentes en Ecuador, la altísima acción delincuencial, por ejemplo, el paro no es algo que debería extenderse indefinidamente. Nadie quiere un paro en una especie de estado de animación suspendida, pues tiene altos costos, 3 vidas, 250 incidentes graves, paralización total en varias provincias, Imbabura particularmente, que está sufriendo muchos efectos por este paro, pero el problema se extiende al país en la disposición, los suministros, los altos costos que se van reflejando, incrementando incluso el costo de vida. ¿Qué pasos deberían darse por parte del gobierno, por las contrapartes, para tratar de volver a un estado de mayor normalidad? Bueno, yo creo que es una gran irresponsabilidad del gobierno haber lanzado el, el decreto de elevación del diésel, suprimiendo los subsidios al mismo, el haberlo lanzado como lo lanzó, ¿no?, en un momento complicado, ya de exacerbación política, de un entrampamiento en la situación de pobreza por la falta de crecimiento económico, por la falta de oportunidades y creación de empleo, etcétera. Pues me parece a mí que haberlo lanzado sin una debida mmm, socialización y atendiendo quizá a los avances que se hicieron con gobiernos anteriores sobre un diálogo al respecto, ¿no? Se llegaron a ciertos consensos, pero este gobierno, ignorando todo aquello, pues, como ya se ha dicho, trata de inaugurar el país del nuevo Ecuador a base de los caprichos y de las imposiciones del Ejecutivo, y entonces, pues claro, genera un levantamiento de una resistencia entendible y justificable, ¿no? Me parece a mí que lo hemos dicho desde el comienzo, quienes nos hemos manifestado sobre estos temas, el diálogo, la conversación es la única forma de resolver los problemas, ¿no? Pero un diálogo sincero, auténtico, con resultados concretos, ¿no? Porque de lo contrario, lo único que hace el diálogo es generar una especie de juego del gato y el ratón, ¿no? Y que no resuelve los problemas, o que los quiere resolver mediante dádivas temporales, ¿no? No hay propuestas estructurales que realmente puedan diseñar a largo plazo una forma de una redistribución de los ingresos y obligaciones de los ciudadanos de manera más justa y equitativa, ¿no? Al no ser así, pues diálogos en los que, como usted ve, tampoco son diálogos nacionales, son puntuales y hasta individuales, yo diría. El presidente intenta, con un diálogo más personalizado e individualizado, sectorizado, pues satisfacer a unos, a otros,
lo cual que va generando además división en las grandes unidades organizativas del país. Creo que el mundo indígena merecería y debería estar unido para poder negociar sus intereses legítimos y no tan divididos, porque eso además corrompe, porque vuelve al ciudadano, a la organización, a la comunidad, a una situación menesterosa, ¿no? De recibir caridades, de recibir dádivas personales, individuales, medio colectivas, para apagar un fuego, ¿no? Entonces a mí me parece que también el diálogo debe ser realizado de manera amplia, de manera sincera, de parte y parte. Tampoco puede ser utilizada el diálogo, el levantamiento de la CONAIE como un instrumento simplemente de oposición política y de cálculo electoral de cara sea a las próximas elecciones seccionales o de cara a la inminente consulta popular que vamos a tener. ¿Quién gana con este paro, Fernando? Es una pregunta que puede traernos o llevarnos a reflexiones. Se trata, desde la posición del gobierno, de una pulsación ideológica, de un posicionamiento de un gobierno fuerte por la forma en que está enfrentando. Pues en la práctica, y esto lo hemos conversado con muy distinguidos economistas, si hay un impacto económico fuerte, pues había también versiones de que esos 1.100 millones de dólares que significaban el subsidio al diésel se iban a pulverizar, a esfumar, y de alguna manera eso se cumple. Efectivamente, el gobierno en el balance, esto no son criterios personales, sino lo traslado de distinguidos economistas que merecen absoluta credibilidad. El gobierno en el balance sí saca un positivo, digamos, de todo esto, de unos 1.100 millones de dólares, incluyendo ya todos las compensaciones que se están realizando. Pues existen también ciertos efectos sobre la producción del diésel nacional que no se lo consideraba inicialmente en las cifras. En todo caso, hablemos de que hay un positivo de 1.100 millones de dólares, pero también la convicción desde el punto de vista de los economistas de que estos 1.100 millones de dólares se diluirán, disminuyendo muy parcialmente el gigantesco déficit fiscal que bordea los 10.000 billones de dólares para finales de este año 2025. Pues esa es la cifra que el gobierno hasta el momento no puede financiar en el presupuesto general del Estado. Pues hay varios supuestos que se pusieron en ese presupuesto que no se van a cumplir. Entonces, eso desde el punto de vista del gobierno nos queda la inquietud de qué es lo que gana con todo esto. Sobre la contraparte hay mucho que hablar, mucho que discutir, y esto viene incluso a problemas históricos de Ecuador que han sido ampliamente debatidos en diversos espacios. Pero vayamos a lo que dice la opinión pública, tomando siempre con pinzas la información que entregan las estadísticas, las encuestadoras tan cuestionadas en Ecuador, pero tenemos que tomar algunas referencias. Datos acaba de publicar alguna información que da cuenta que el 50,8% de los ciudadanos, prácticamente la mitad de los ecuatorianos, están en desacuerdo con una eventual eliminación del subsidio. El 44,6% en cambio lo apoya, y un 27% apoya efectivamente las movilizaciones. De todo esto, su lectura. Bueno, no cabe duda que, empezando por lo último, los paros se han ido descalificando, ¿no es cierto? Porque al final, cuanto más eficiente y largo sea un paro, o sea, cuanto más, mejor dicho, cuanto más eficiente sería que no exista el paro, ¿no? Pero cuando más fuerte es un paro, más prolongado es. Realmente quienes salen perdiendo al final es la propia población, ¿no? Es decir, la población que vive del día a día, que vive de un negocio, que vive de la venta callejera, que incluso que tiene ya una empresa que funciona y que ya es significativa, ¿no? Sí, los paros no ayudan a nadie, tienen un costo económico, tienen un costo, y además en estos momentos tiene además un costo psicológico, y es esta especie de odio, de polarización que se va generando entre la gente que quiere trabajar y la gente que está agenciando el paro, ¿no? Y además de ese
esa nueva polarización, diríamos, es asusada por intereses ideológicos, ¿no? Vemos surgir en este momento desde de ciertas extremizaciones de la derecha, diríamos, ese discurso trasnochado que, que poco menos querría hacer desaparecer al mundo indígena, ¿no? Porque son tribus primitivas y un rechazo total a cualquier reconocimiento de la existencia y los derechos de estos pueblos que estuvieron aquí antes de que llegaran nuestros ancestros españoles, ¿no? Es decir, entonces me parece que Sí, el aquí paro no. permítame un paréntesis, Fernando. Así como hablábamos de quién gana con el paro, también tenemos que hablar de las gigantescas pérdidas para Ecuador. Socialmente hemos visto en el país distanciamientos que se evidencian en medios de comunicación, en las redes sociales, de acuerdo a las versiones de los distintos autores. El país enfrenta heridas profundas de polarización, de racismo, de xenofobia. Sí, sí, yo creo que no solo se pierde económicamente, obviamente, se pierde también en calidad humana del tejido social de los ecuatorianos. Es decir, eh, una nación tiene que ser una convivencia en común. Nos están llamando a hacer un pacto social para vivir en común, cuando en medio de ese acercamiento a una posible constituyente, las tensiones exclusivas, excluyentes entre los ciudadanos, entre quienes vivimos, estamos condenados a vivir juntos en este territorio, pareceríamos que estamos condenados a vivir en odiosidades, en discrepancias, en descalificaciones y en exclusiones, ¿no? Entonces me parece a mí que por eso mismo no es el momento más adecuado y propicio para una constituyente, ¿no? Quizá lo que tendríamos que propiciar es más bien qué sé yo, un movimiento, una serie de políticas, de acciones, tanto del gobierno como de la sociedad, para una reconciliación nacional, para el intento de ponernos de acuerdo por lo menos en 4 o 5 cosas fundamentales que tienen que ser asumidas por todos como un proyecto nacional, ¿no? En torno de esas cuestiones fundamentales. Entonces me parece a mí que yo tengo cierto desengaño y pesimismo sobre lo que puede ocurrir en este país en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Eh, a veces hay esta sensación de que estamos en caída libre, ¿no? De que no logramos encontrar puntos de asidero para salir del pozo y del túnel en el que nos hemos metido y que hay poca esperanza, ¿no? Eh, Vemos que el Ecuador, a pesar de todo eso, se sostiene porque hay un pueblo trabajador, en nuestras tierras son generosas, hay la posibilidad de generar riqueza, bienestar, felicidad, tenemos una multiculturalidad llena de alegría, de todo, o sea, tenemos, a pesar de ello, la gente sigue festejando, sigue bailando, sigue teniendo esperanza, ¿no? ¿Y por qué en el ámbito de lo político y de lo organizacional más establecido, diríamos, hay tanta falta de coherencia, tanta falta de voluntad de hacer bien las cosas o de no saber hacer las cosas? No sé ya a ratos qué es, qué mismo es, si es que Claro, los intereses pero un políticos poco lo que están usted por. describe es que nos acostumbramos a vivir en este país tan complejo y con tantas inequidades, pues no se abordan las causas estructurales, sino convivimos con ellas. Hablemos de salud, de educación, de empleo. Así es. Así es, así es. En efecto, es triste, ¿no? Es triste un país que cada vez está más penetrado por un gobierno paralelo basado en la droga y en el crimen organizado y ahora financiado también por el alto costo del oro, ¿no? Con la minería ilegal. Entonces, me parece a mí que es bien complejo estos actos de sabotaje, de terrorismo que ya alcanzan proporciones, diríamos, más que caseras, ¿no?
como alguien decía, un petardito un poco fuerte ahí en la bahía es para asustar a los comerciantes que quieren, que no pagan La vacuna. la coima, ¿cómo se llama? Vacuna. No pagan ¿cómo es el La nombre? vacuna. La vacuna. La vacuna, no pagan la vacuna, pero ahora no se ha dimensionado bien porque se exacerba el tema de la bomba frente a los edificios, pero no olvidemos que es una acción conjunta en tres sitios, los edificios y dos puentes que tratan precisamente de aislar de alguna manera. Nos están diciendo que el centro de esta violencia proviene del dominio de la mafia minera y narcotraficante de todo tipo de, de Machala, donde hay un epicentro, ¿no? Entonces me parece a mí que no se tiene en cuenta suficientemente. Claro, lo que más escandalizó es la bomba de los edificios, ¿no? Porque de una alta potencia que podía matar a mucha gente en un momento pico de la vida de la ciudad, ¿no? Entonces me parece a mí que sí hay un mensaje de fuerza de estos sectores que dicen, eh, que muestran algo a un gobierno que se ufana de combatirlos, los estamos destruyendo, los estamos aplastando. Sin embargo, no parece que eso sea así, Bien. ¿no? Fernando, Entonces, el aquí tiempo lamentablemente no nos da para más. Le invito a concluir quizá en un minuto con una reflexión sobre este momento coyuntural complejo, difícil que vivimos. A mediados de la próxima semana se cumplirá justamente un mes de incertidumbre. sí, bueno, yo creo, mi mensaje sería, no creo que es el momento de una nueva constituyente y por lo mismo yo creo que le debemos decir no a esta propuesta del presidente porque eso nos llevará a un mayor enfrentamiento, a mayores peligros que además pondrán al país de un año y medio, 2 años de incertidumbres. Sentémonos a dialogar sobre los problemas que existen, veamos cómo los vamos a resolver. Este me parece a mí que es el paso más importante. Bien, muchísimas gracias por su presencia en esta mañana. Declaraciones de Fernando Vega, ex asambleísta constituyente.